esta semana en un tiempo devocional. Hay un pasaje que quiero leer antes de compartir la enseñanza del día de hoy. Y esta es una porción de la escritura que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, si se puede leer muy breve. Cuando Jesús llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. En la versión Reina Valera dice: ha llegado el tiempo de proclamar el año aceptable del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó, y todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Y después Jesús comenzó a hablarles y les dijo: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y lo que Dios quiere decirte esta mañana es lo siguiente: recibe de mi mano un tiempo especial de jubileo. No será para este año, ni será para una temporada, sino que será la experiencia continua de mi gracia, y disfrutarás a lo largo de tu vida. Escuchen bien, hoy se cancela toda deuda, la esclavitud llegó a su fin. Ordeno, dice el Señor, que se restaure todo a su diseño original para que te puedas deleitar con mi bondad, la abundancia, la extensión de mi provisión. Te doy mi descanso, te doy mi protección, te doy mi corazón para que vivas en permanente jubileo. Rechaza todo argumento que intente contradecir mi palabra. Yo vine para que tengas vida en abundancia, enriquecida de libertad y paz. Recibe la verdad y camina en ello. Y dice el Señor, declara lo siguiente: en el nombre de Cristo, repite conmigo, en el nombre de Cristo, todas mis deudas en la cruz fueron canceladas. Todos mis pecados en la cruz fueron perdonados. Todas mis enfermedades en la cruz ya fueron curadas. Soy libre, estoy completo, estoy curado y tengo vida. En el nombre de Cristo Jesús. Le damos un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Si esto no nos anima, no nos va a animar nada en la vida. Pero Dios es bueno con nosotros. Dios tiene algo especial para este día. Quiero yo continuar la segunda parte de la plática que iniciamos el domingo pasado, hablando de Rahab, la ramera. Ya expliqué que ramera es la señora que vende ramas. Y quiero empezar esta conversación contigo leyendo una porción en el libro de Josué, donde está la historia de Rahab, capítulo 6, versículo 17. Dice: Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. ¿Saben? La destrucción a que hace referencia este pasaje, se trata de objetos y de personas que el ejército de Israel iba a consagrar al Señor. Esta matanza que hubo no era una matanza simple y sencillamente para derramar sangre, no, esto era una ofrenda que le estaban dando al Señor. Por eso leemos que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó, y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. ¿Recuerdan la historia? Josué estaba por entrar a la tierra prometida.
La primera ciudad que tenía que conquistar era Jericó. Jericó era una ciudad amurallada. Y Josué, como estratega militar, mandó 2 espías, 2 exploradores, que vieran cómo estaba la tierra, para que entonces pudieran armar la estrategia militar. Y estos 2 hombres que Josué envió llegaron a casa de Rahab, una prostituta. Y la casa de Rahab estaba sobre la muralla que protegía la ciudad. Un lugar visible, altamente visible, y todo el que entraba, todo el que salía de la ciudad tenía que pasar por la casa de Rahab. Y Dios le ordenó a su pueblo marchar alrededor de Jericó. Esta es la estrategia militar. Le ordena a su pueblo marchar alrededor de Jericó y les pidió que se aseguraran de perdonar la vida de Rahab, porque Rahab guardó a los 2 exploradores de Josué para que no le hicieran daño. Y no solamente iba el Señor a librar a Rahab, sino a todos los que se encontraran en su casa. Y aquí es donde vale la pena detenernos para reconocer que esa palabra de amor a la que Dios le promete a Rahab, en hebreo es Kedesh. Y este amor de Dios lo que iba a hacer era, lo iba a cubrir, iba a proteger a Rahab y a toda su familia. Esto es lo que hace el amor de Dios, nos rodea, nos cubre. Y sabes, este pensamiento no es exclusivo en el Antiguo Testamento. También Pablo, por ejemplo, cuando habla en la carta a los Corintios, habla de que la santificación es un poder que da salvación, y es ahí donde habita y donde opera y cubre el hogar de los creyentes. Nosotros no nos damos cuenta de lo maravilloso que es la salvación que tenemos en Cristo, pero cuando hay uno en la casa que está viviendo su fe en el Señor Jesucristo, este amor que ves, este amor que cubre a la familia que ahí habita. Y dice entonces Pablo a los Corintios, pues la esposa creyente da santidad o cubre de santidad a su matrimonio, y el esposo creyente da o cubre santidad al suyo. De otro modo los hijos no serían santos, pero ahora son santos. Donde haya uno en el hogar que cree en el Señor Jesucristo y permita que la obra de santidad que hace el Espíritu Santo en nosotros se lleve a cabo, eso cubre al resto de la familia. Ahora, si los 2 esposos están en lo mismo, pues esta cobertura se hace todavía mejor, más grande, más fuerte. Y donde todos en la casa le teman al Señor y le alaben, ¿se imaginan? Es una casa que está completamente fortalecida. Esa es la clase de protección y de cuidado que da el Señor. Y en este texto, ser santificado no significa ser librado del infierno, sino que esta palabra Kedesh, la palabra ageazo, es que mi griego se me está un poquito oxidando, como vengo de viaje, entonces. Esta palabra santificado en griego significa ser dedicado, ser purificado y ser puesto aparte o apartado. La cobertura, y ahora sí es la que ves, es maravillosa. Y la recibimos nosotros por creer en Cristo, por ser parte de la familia de Dios, por estar cubiertos con el pacto de Dios. En el momento que nosotros creímos en Cristo, fuimos arropados del pacto de Dios, que incluye, entre otras de las muchas bendiciones, la cobertura que el Señor nos da. Y cuando se habla de Rahab y de los suyos, significó que cuando los demás cananeos morían por la espada de Josué, esa familia y Rahab quedaban cubiertas. Pasaban los soldados y no les hacían nada. Esa barrera de protección es el amor de Dios. Por eso es tan importante esa relación que nosotros tenemos con Cristo Jesús. Somos de la familia de Dios y entonces quedamos cubiertos bajo este pacto de amor y de protección. Yo quiero que tú tomes nota cómo la familia de Rahab fue cubierta, fue protegida. Y las enseñanzas detrás de la toma de Jericó. ¿Quién iba a decir que en una estrategia militar nosotros tuviéramos enseñanzas para nuestra propia vida? Pero la Biblia describe cómo Josué derrotó la ciudad. En primer lugar, los israelitas caminaron alrededor del muro de la ciudad durante 6 días. Yo sé que aquí entre nosotros hay personas que son del ejército y de la marina.
Yo quiero que se imaginen los que no estamos ahí en el ejército ni en la marina, que no sé, el general encargado del asunto nos diga, muchachos, bueno, los que estamos muchachones, es decir, muchachos, mañana salimos a guerrear en contra de Toluca, la ciudad de acá vecina. Y entonces le decimos, y general, ¿cuál es la estrategia militar que vamos a seguir? Bueno, Dios dice que caminemos alrededor de la ciudad de Toluca y mientras vamos caminando, vamos gritando. ¿Qué diríamos? Mentiroso. Diríamos, ¿qué? ¿Cómo que eso es una estrategia? Sí, esa era la estrategia militar de Dios. Y les dijo, pero el día 7, iban a estar caminando 7 días, pero el día 7 no solamente van a caminar 7 veces alrededor de la ciudad, sino que van a marchar haciendo sonar las trompetas, que eran estos cuernos de chivo, ¿no? El sofar, y van a tocar la trompeta a todo pulmón, y entonces el muro que protege la ciudad se va a venir abajo. Miren lo que dice la Escritura. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas, y de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Funcionó la estrategia de Dios. La muralla de la ciudad se vino abajo y podemos decir que en segundos Jericó quedó convertida en una zona de desastre. Toda construcción se destruyó excepto una, la de Rahab. ¿Te acuerdas dónde estaba la casa de Rahab situada? Estaba sobre el muro de la ciudad, de manera que todo aquel hombre que pasaba y salía de la ciudad tenía que pasar delante del negocio de Rahab. Yo no había caído en la cuenta, no les platico luego a veces las cosas que descubro en la Biblia, pero pasajes que yo había leído en el número de veces, de pronto cobran novedad y aprendo cantidades enormes. Y esta es una de las enseñanzas que yo recién estoy aprendiendo. La casa de Rahab se construyó sobre la muralla de la ciudad. Y a pesar de que era parte del muro, cuando se vino abajo, tenemos que creer, porque la Biblia no lo explica tal cual, que la casa de Rahab permaneció de pie. Se cae el muro, ella vivía en el muro, sin embargo, su casa se tuvo que haber salvado. ¿Se acuerdan el último sacudida que tuvimos aquí en la ciudad? Y cuando, si ustedes viven aquí en la zona de Coapa, le tocaba a este sí y a este no, y de pronto había esta construcción que se salvaba. Algunos en los edificios se vinieron abajo como sándwiches, pero quedó el piso, no sé, a lo mejor el 12 o el 4, o no sé cuál. Yo me imagino que algo similar sucedió aquí con Rahab, porque todo alrededor quedó en ruinas, pero Rahab y su familia salieron ilesos. Yo no había dado cuenta de esta manera de protección de Dios tan personal. Dice la Escritura, caerán a tu lado 1000 y 10,000 del otro lado, pero a ti, ¿qué dice? No te va a tocar. Eso era justamente lo que estaba viviendo Rahab. Leemos la Escritura. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata. Esta es la instrucción que le están dando los exploradores a Rahab. Vas a dejar esta cuerda de color escarlata colgada en la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que están dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. En otras palabras, si alguien les hace daño, nosotros los matamos. Hubo dos maneras como la gente murió ese día en Jericó. Unas como el resultado del colapso de las construcciones de la muralla, y los otros murieron a espada de Jericó, excepto Rahab y toda su familia que quedó resguardada en la casa. Y debemos destacar entonces que ningún soldado israelita podía anticipar cómo iba a colapsarse el muro de la ciudad
o bien si una parte del muro iba a permanecer intacta. La orden del Señor no era detallada, simple y sencillamente dio la estrategia. Caminen tantos días, griten, toquen los cuernos y se va a caer la muralla. Y estos hombres obedecieron en fe, pero Dios no explicó exactamente cómo iba a suceder. Lo único que tenían que hacer era obedecer, caminar alrededor de la muralla. Como digo, la Escritura no detalla cómo se derrumbó el muro. De lo que sí estoy convencido es que cuando el ejército empezó a dar, yo quiero que con tu imaginación me ayudes, empezó a dar, a caminar alrededor de la ciudad, tenía que, no sé qué tan grande sea, daba vueltas y iba cantando, y en uno de esos estaba la casa de Rahab. Yo tengo la confianza de que cuando pasaban por la casa de Rahab, no caminaban de puntitas. Cuando pasaban por la casa de Rahab, aquellos seguían gritando. Y ahí estaba la casa de Rahab. Sin embargo, la casa de Rahab permaneció. Y todo lo demás se cayó. Porque estaba la protección de Dios. Dios ordenó el ataque. Y el ejército de Israel obedeció. Dios hizo que el muro se viniera abajo y la casa de Rahab quedara intacta. Fue así como el Señor liberó a Rahab y a toda su familia. Esta fue la estrategia que le agradó al Señor seguir. ¿Para qué? Para que se asombraran del poder que nosotros tenemos en nuestro Dios. Mira, tú y yo podemos estar 100% seguros que el día de hoy Dios va a hacer lo mismo por nosotros. Y a pesar de que las cosas a nuestro alrededor pudieran colapsarse, cuando nosotros amamos a Dios con este lenguaje del amor de la fe y lo demostramos con hechos, vamos a ver milagros. El domingo pasado estuvimos hablando de esta parte de la enseñanza de Rahab. Y lo que aprendimos es que Dios ya está cansado de que nosotros tengamos buenas intenciones. ¿Sabes qué quiere Dios para este año? Acciones. Y en nuestras casas Dios quiere acciones. Creo que no está aquí la persona, así que no creo que vaya yo a decir alguna cosa inapropiada. Conozco una persona que no se ha titulado porque le falta sacar la calificación de inglés. Una materia, el inglés, tiene detenida su titulación. ¿Lo pueden creer? ¿Qué le falta a esa persona, por favor? Pues que se ponga a chambear en el inglés y se titula. Pero cada año dice, este año sí lo voy a hacer. Tengo las mejores intenciones. Miren, como dice un refrán mexicano, ¿quién sabe qué de intenciones están en los cementerios? Algo, ¿verdad? El camino al cementerio está lleno de personas con buenas intenciones. Y si no es ese refrán así, me gusta para refrán. Dios quiere acciones. El pueblo de Israel tomó la decisión y caminó. Rahab tomó una decisión y cuidó a los exploradores. Dios quiere que tú tomes las decisiones en las áreas que tú ya sabes que necesitas tomar. El cuidado y la cobertura que viene del pacto de Dios va a sostener las cosas por el bien de tu vida y por la vida de los tuyos. Eso lo hace el Señor. Él te sostiene, tú tomas los pasos. Pero para que Rahab pudiera ver ese milagro de que Dios protegiera el muro, ella tenía que contar con la cobertura de Dios. Tenía que ir en contra de la mayoría. El pueblo, si hubiera enterado de los exploradores, hubiera ido con el rey para exponerlos. Rahab caminó en la dirección contraria y lo hizo cuando escondió a 2 exploradores de Josué. Ella estaba poniendo su propia vida en peligro. Rahab le dijo a los exploradores que la reputación de Dios de Israel le precedía. Pero te voy a decir una cosa que pasaba con la gente de Jericó. A pesar de que los cananeos conocían del poder de Dios,
ellos se sentían seguros porque contaban con una pared de ladrillos de barro. Dime si eso no es ser burro. Oyeron cómo Dios partió el mar para que el pueblo de Israel caminara por tierra seca. Se enteraron de cómo Dios les mandaba en la noche una columna de fuego que los calentara y para que ellos pudieran ver. Oyeron cómo el Señor los alimentó de la cocina celestial todos los días. ¿Y qué hicieron los jericoanitas, o como se diga? Ellos decían: nosotros, mientras estemos de este lado del muro de ladrillos de barro, estamos seguros. Saben, hay muchas personas que tienen su seguridad puesta. Aquí es donde está, luego salen los malpensados. La cartera. Aquí es donde guardo yo los billetes. Aquí está mi seguridad, está en mi cuenta bancaria, en mi trabajo. ¿Cuántas personas yo les he escuchado? Es que de Petróleos Mexicanos no me va a correr jamás. De la Comisión de Luz no me van a correr jamás. Y esas fuentes de empleo se han venido cerrando. Yo no sé dónde está puesta tu fe, espero que no esté puesta en un muro de ladrillos de barro, porque como vimos, la Biblia nos dice, con el hecho de caminar alrededor de ellos, con el hecho de gritar en fe y tocar esas trompetas, el muro se vino abajo. De verdad, ellos creían que el muro de su ciudad era más fuerte que Dios. Y si los cananeos se mantenían dentro de ese muro de la ciudad, separados del ejército de Israel, ellos se sentían seguros. Pero Rahab no pensaba de esa manera. Ella sabía que el muro no era el impedimento para el Dios de Israel. Sabía que la única manera para que ella y su familia fueran protegidas y no murieran era cambiar de bando, y rapidito. No podían seguir con las costumbres de Jericó, tenían que cambiar, tenían que dar los pasos que los llevaran a la salvación, y eso era un cambio, tenían que verse con acciones. Y quiero hablarte brevemente acerca del propósito. La bendición de ser parte del reino de Dios y de sus propósitos es que cuando las cosas alrededor de nosotros colapsan, tú y yo podamos permanecer de pie por el hecho de que Dios nos cuida. En otras palabras, si estás dentro del muro del reino de Dios, tú vas a comprobar que ese reino, que esos muros, que ese amor que ves de parte de Dios es indestructible y es inamovible. Dice la Escritura, no son los carros de Faraón, no son las flechas o los soldados, sino que es el Espíritu de Dios, la mano de Dios es la que nos sostiene. Leí un suceso que involucró a la iglesia del pastor Robert Morris en la ciudad de Dallas. Tú recordarás que en 2009 hubo una tremenda crisis económica en Estados Unidos y ya saben, cuando a los primos del norte les da tos, al resto del mundo nos da como pulmonía fulminante. Y se decía que la crisis del 2009 se comparaba con la Gran Depresión de 1929, la peor crisis económica que en esta historia moderna. Muchas empresas cerraron, por consiguiente muchas personas perdieron sus empleos, perdieron sus negocios. Y resulta que el Distrito Escolar Independiente de Dallas anunció el mayor despido de su historia. Más de 1,100 empleados de la educación de esa ciudad se quedaron sin trabajo. El pastor Morris convocó a una reunión especial de oración y su iglesia, que es una iglesia de más de 8,000 personas, que tienen las reuniones, tienen a los domingos en 2 reuniones, les dijeron, este domingo vamos en las 2 reuniones a tener un tiempo especial de oración, pidiendo la provisión y la protección de Dios. Cuando terminó la primera plática, la primera reunión,
el pastor Morris pidió que se pusieran de pie las personas del distrito escolar de Dallas que habían perdido su empleo. O si tenían algún familiar que había perdido su empleo siendo en el ramo magisterial. Para sorpresa de él, nadie se puso de pie. Todos permanecieron sentados en su lugar. E hizo la misma operación en la segunda reunión. Y saben, tampoco nadie se puso de pie. Por lo tanto, el auditorio se caía de aplausos para reconocer que Dios, como a Rahab, le había puesto una valla de protección a los maestros cristianos de Dallas, particularmente de esa iglesia, y ninguno de ellos perdió su empleo. Esa es la clase de Dios que tenemos. Pero para poder quedar bajo la provisión de Dios necesitamos creer que Dios es un Dios poderoso, que lo que quiere para nosotros es esta clase de provisión. Y el Señor, si tú no lo sabías, te lo digo el día de hoy, el Señor sigue haciendo milagros. Esta escena que te acabo de narrar en Dallas es lo que ocurrió en Jericó. La provisión, la cobertura de Dios protegió a más de 8,000 maestros. No es cierto, no son maestros, sí, 8,000 familias que estaban en la iglesia Gateway de Pastor Morris. En ese tiempo cayeron miles de empleos, pero ningún maestro de esta comunidad cristiana se quedó sin trabajo. Y yo no sé si alcanzas a ver aquí la enseñanza detrás de este evento, porque esto es una de las lecciones importantes para el día de hoy. Si tú te alineas por debajo de la agenda del reino de Dios y de sus propósitos, el Señor te va a proteger donde quiera que estés. Déjame que lo repita para ti. Si tú te alineas por debajo de la voluntad de Dios, de la agenda de Dios, de sus propósitos, el Señor te va a proteger en donde quiera que estés. Te lo digo en español para que me entiendas. Dios te va a proteger aunque tus vecinos sean los hijos del Chapo. No te van a tocar. Las tormentas solamente te van a mojar, pero no te vas a ahogar. Como cantamos hoy la alabanza al Señor, recordando a los amigos de Daniel. La cuarta persona, el cuarto hombre en ese horno es Jesús. Dios está ahí para cubrirnos. ¿Para quiénes? Para aquellos que creemos en Jesucristo. La historia de Rahab por eso es tan importante y tan actual para nosotros. Dios puede proteger a tus hijos, puede proteger a tu matrimonio, a pesar de que nosotros estamos inmersos en una cultura que ha pisoteado el pacto matrimonial. Te quiero decir algo esta mañana, sí es posible tener un buen matrimonio cristiano cuando nosotros lo hacemos entendiendo lo que es el pacto matrimonial. ¿Por qué? Porque Dios nos protege. Y Dios puede hacer esto y mucho más porque Dios cubre y protege a sus amigos. Y nosotros somos esos amigos de Dios que creemos en Él, que confiamos en Él. El Señor cubre tus espaldas aunque tú estés contra la pared. Imagínate esta escena. Es que no tengo una pared, bueno, no sé dónde está la pared, no, está muy lejos. Dios es capaz de ponerse detrás de mis espaldas y protegerme aunque yo esté pegado a la pared. Hay quienes dicen, ya no puedo hacerme más para atrás o más para abajo. No, sí. Ahí es el lugar donde Dios se ocupa para poderte proteger. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Y esto es algo que yo quiero que guardes hoy en tu corazón. Tu pasado no determina tu futuro. Yo creo en un Dios de segundas oportunidades, y terceras, y cuartas, y quintas. Yo no sé cuántas oportunidades Dios te ha dado, pero a mí ha sido generosísimo. Además de la protección de Dios, hoy estamos aprendiendo cómo Dios trabaja a través de las personas que a pesar que han sido descalificadas por sus malas decisiones. Y estamos aprendiendo cómo Dios recompensa la fe sin importar lo que somos. ¿Qué era Rahab? Ramera, una prostituta.
Rahab probablemente pensó que por su pasado tenía menos posibilidades de ser utilizada por el Señor, de sobrevivir a la destrucción de Jericó. Si alguien hubiera tocado a su casa un prostíbulo y le hubieran dicho, usted es Rahab, sí, Dios está pensando en usted para usarla en el ministerio. ¿Qué hubiera dicho Rahab? ¿Yo? Sí, Dios se estaba fijando en ella. ¿Cómo se hubiera visto Rahab con una persona que tal y le hubiera dicho, Rahab, ¿tú eres la prostituta? Sí, Dios te va a usar en su familia. Tú vas a ser un ascendente del Hijo de Dios. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo esta mañana que nuestro pasado no define nuestro futuro. Nosotros no leemos en la Escritura lo que le pasa a Rahab. Fíjense, como veíamos el domingo pasado, al nombre Rahab casi siempre le sigue el calificativo o prostituta o ramera. Y no hay otro personaje en la Biblia como Rahab. No leemos Moisés el asesino cuando la Escritura habla de él. No leemos Abraham el mentiroso y el cobarde porque no cuidó 2 ocasiones a su mujer Sarita y estuvieron a punto de matarla. No leemos que Dios se refiere a Noé como el borracho. ¿Y dónde que sí le gustaba? Pero sí leemos Rahab la ramera. Y si eso no te llama la atención, no sé qué otra cosa te va a llamar la atención de la Escritura. Hebreos 11:31 dice que fue por la fe que Rahab la prostituta, ya le hubieran podido borrar, ¿no? Dios ya la había perdonado, pero no, Rahab la prostituta no fue destruida junto a los habitantes de la ciudad. Y en Santiago 2:5, 1500 años después de que ocurrió el asunto del sitio de Jericó, dice más de lo mismo. Dice, Rahab la prostituta fue declarada justa ante Dios porque escondió a los mensajeros de Josué y los ayudó a regresar por otro camino. ¿Por qué Dios insiste en decir que Rahab era lo que era, una ramera? ¿Sabes qué es la enseñanza para nosotros hoy? Dios quiere que a través de esta mujer tú y yo aprendamos que nuestro pasado no determina nuestro futuro. Fíjate cómo hablas. A veces decimos, soy un fracasado. No, corrección. Tuviste un fracaso. Tuviste 10 fracasos. No eres un fracasado. Yo he escuchado padres que dicen, es que mi hijo es homosexual. No, mi hijo es hijo de Dios. Tiene un problema de identidad de género. No es una homosexualidad o homosexual. Mi pasado no determina mi futuro. ¿Saben? Cuando yo escribía mi ridículum porque andaba buscando chamba, yo no ponía Arturo Gómez, el fracasado. Arturo Gómez, el que ha metido la pata tantas veces en los negocios. No, ¿qué pone uno en el currículum? Mis logros. Pero con qué facilidad nosotros permitimos que nuestro pasado defina nuestro presente. Y quiero hablarte de tú para que me entiendas mejor. Tu pasado, por más horrible que sea, no tiene por qué determinar tu futuro. Y tampoco es para presumir el pasado, ¿verdad? No, pues yo he pecado más que tú. No se trata de eso tampoco. Independientemente de qué tan miserable o desdichado o torcido o roto o descompuesto haya sido tu pasado, eso no es tu futuro. Yo no conozco los detalles de tu vida, no conozco lo turbio de tu pasado, yo no sé con cuántos hombres o con cuántas mujeres te has acostado, no sé con cuántas drogas te has metido al cuerpo, no sé todo lo malo que hiciste antes o después de Cristo, soltero o casado, que nada tiene que ver, porque algunos dicen, no, es que esto lo hice antes de Cristo. Por favor, párate con un juez y dile, me estacioné en un lugar prohibido, pero no sabía. ¿Qué te va a decir el juez? Aquí está la multa, la pagas. Las cosas que hicimos antes de Cristo y las cosas que hicimos después de Cristo son igual de malas o igual de buenas. No tiene nada que ver eso con lo que estamos aquí platicando. Lo que sí te puedo decir es que la mujer de Josué capítulo 2 es la misma mujer de Hebreos capítulo 11.
La mujer del capítulo 6 de Josué es la misma de Santiago 2. En el Antiguo Testamento la conocimos como la ramera, pero déjame decirte cómo Dios la ve en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Rahab es ejemplo de rectitud, de justicia, de santidad, una prostituta santa, de poder y de victoria, porque Dios puede convertir el caos de tu vida, el enredo y la confusión en algo maravilloso. Hay cosas, ¿verdad? Cuando vemos hacia atrás nuestra vida, vemos una bola de estambre y no sabemos ni qué hilo le vamos a jalar. Dios no tiene problema con eso. Él te va a llevar a estas cosas maravillosas que van a hacer el cambio en tu vida. No se puede estar en más caos, en más enredos, ni en más confusión que vender tu cuerpo a cualquier hombre extraño o conocido día tras día, mes tras mes y año tras año. No creo que haya un lugar más abajo que el lugar donde estaba Rahab. Sin embargo, Rahab, la ramera de Jericó, hoy está en el salón de la fama de la fe, está sentadita junto a Moisés, Abraham y Sara. Su nombre en la Biblia lo leemos ahora juntito a Noé, Enoc y Abel. Y a pesar de que Rahab no tuvo antecedentes religiosos, no tuvo un padre espiritual, su carrera, por supuesto, no la podemos calificar de otra cosa que no sea vergonzosa. Pero al mismo tiempo, ella va a tener siempre un lugar de honor que el Dios del universo le dio. Y eso es lo único que sí importa. Sin importar su pasado, cuando Rahab conectó su propósito con el propósito de Dios, las cosas en su vida cambiaron 180 grados. Su cambio fue más que nominal, más que de nombre. Ella cambió cada aspecto de su vida y por el cambio de Rahab, ella cambió la historia. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. Rahab no solamente terminó con una mención honorífica en la Biblia, como una gran mujer de la fe, sino que Rahab recuperó su vida. Pastor, ya no puedo con mi vida. Me he equivocado tanto que ya no hay para mí ningún futuro, no hay esperanza. No, déjame decirte que si Rahab recuperó su vida, tú también la puedes recuperar. Porque además no la vas a hacer tú, esa es la obra que Dios hace en nosotros, si le damos la oportunidad de que Él lo haga. La Escritura es rica, es compleja. Y a veces por eso tenemos que leer todo lo que está ahí entretejido, porque si no nos perdemos de esos detalles importantes. Y como vimos, Rahab aparece en las cartas de los Hebreos, aparece su nombre en Santiago, pero también aparece en el Evangelio de Mateo. Y ahí aprendemos que después que cayeron los muros de Jericó, Rahab salvó su vida, se casó y formó parte de una familia que no es ni más ni menos que la familia de Jesús. La Escritura lo dice de esta forma, es el Evangelio de Mateo. Salmón fue el padre de Boz, y su madre fue ¿quién? Rahab. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón, y su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. ¿Saben? Rahab terminó siendo tatarabuela del rey más importante que ha tenido el pueblo de Israel, que es David. Y por siempre ella va a estar ligada a la genealogía de Jesucristo. Cuando Rahab dejó Jericó, también dejó su oficio. ¿Se acuerdan la otra prostituta que nos narra el Evangelio? Cuando querían apedrearla y Jesús estaba, la gente vino a acusarla y Jesús los oía, pero que no los oía. Y empezó, dice la Escritura, a hacer con una varita alguna figura en las arenas, no sabemos qué escribía. Y Jesús le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusaban? Yo no te acuso, nada más deja de pecar. Eso fue todo. Esa es la gracia de Dios, perdonando a una mujer que bajo la perspectiva humana a lo mejor nosotros diríamos, yo nunca la voy a perdonar a esta mujer por ramera. Oh, chis. ¿Y tú? No, es la otra, ella ha deshonrado la familia.
la familia González. Si dijeras, eres de la familia de la reina Isabel, bueno, a lo mejor la honra. Aquí están los Pérez, los González, los Carrera, óyeme, no. Los Gómez y Gómez y Gómez tenemos honor. Ninguno de nosotros tenemos de qué ufanarnos. Rahab era una chica de cascos ligeros, pero no recibió cualquier esposo. Este hombre tenía una excelente reputación, cosa que no tenía Rahab. Fíjense, 1 Crónicas 2, Salma o Salmón, el fundador o padre de Belén. Ese es el cargo, la característica del esposo de Rahab. Y aquí la palabra padre refiere a un gobernante, a un jefe de una tribu. Y Belén era una ciudad muy importante. En esta línea lo que está diciendo, Rahab se casó con un personaje de prestigio. ¿Quién? Rahab, ya saben. Lo que estoy tratando de decir es que Dios le trajo a Rahab el mejor partido. Salmón nació en la misma ciudad donde nació Jesús, el Mesías. Entonces, el hijo de Rahab fue Boz. Boz se casó con Ruth. De ahí nació Obed, y el hijo de Obed se llamó Isaí. Isaí tuvo un hijo y se llamó David. Demuéstrale con acciones concretas que confías en Él. Lo que el Señor quiere de nosotros son hechos y no palabras. Recuerda que el lenguaje de amor de Dios es la fe. El Señor añora llamarte su amigo, pero primero Él quiere que le demuestres con hechos que efectivamente tú estás caminando en fe. Todavía no quería terminar, pero ya me pusieron la musiquita. Ya voy a terminar. Es que luego muevo las manos. No hay problema. No hay problema, pero al ratito platicamos. ¿Por qué era tan importante el cordón rojo? Por favor, llévame a la transparencia número 40 a la 43. ¿Por qué era tan importante el cordón rojo? ¿Sabes?
en México existen zonas llamadas de tolerancia o zona roja. Y el gobierno de las ciudades amurallan y permiten la prostitución dentro de un perímetro determinado. Y típicamente las casas designadas para la práctica de la prostitución se iluminaban con luz roja. De esa manera los clientes y las autoridades podían identificarlas y saber si entraban o no entraban. En tiempos bíblicos, las trabajadoras sexuales no tenían luz roja, pero lo que sí hacían era que ponían un listón rojo en la puerta de su casa. El cordón rojo, como la luz roja, identificaba el pecado que se cometía en esa casa. Yo no sé si tú te acuerdas, cuando sucedió la primera Pascua, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto porque Moisés lo liberó al pueblo, la instrucción de parte de Dios fue: mata a un corderito inocente de 3 años. Y el papá de la casa iba a tomar en una vasija, en un lebrijo, la sangre derramada del cordero, la iba a untar en un hisopo y lo iba a poner en los dinteles y a los lados de la casa. Y cuando el ángel de la muerte pasara por encima de ese lugar, cuando viera la sangre, ¿qué iba a hacer el ángel? Iba a pasar por arriba y no iba a matar al hijo primogénito que estaba ahí. Esa noche el ángel pasó y mató a muchísimos egipcios, y yo creo que a lo mejor algunos hebreos también mató, porque no tenían puesto sobre su casa esa señal roja de la sangre del cordero. La historia de Rahab es una historia de salvación. Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros hagamos lo mismo que Rahab, que nos amarremos alrededor del brazo en un lugar visible y nosotros podamos decir: este listón señala el pecado que sucede en esta casa. Un listón rosa hoy recuerda el peligro del cáncer de mama en las mujeres, y cuando vemos un listón rosa, inmediatamente está puesto ahí para que nosotros hagamos conciencia de que puede prevenirse el cáncer de mama si hacen las estrategias médicas de detección de este mal. Pues nosotros en Cristo también tenemos esta marca con la cual nosotros decimos y recordamos que hay pecado en mi vida. Y lo que Dios quiere hacer este día es regalar su salvación en cada uno de nosotros. Si tú tienes pecado en tu vida, tú necesitas arrepentirte como lo hizo Rahab. Y para eso tú necesitas empezar por decir: aquí en esta casa hay pecado. Pero yo quiero ahora que la sangre de Cristo venga y me lave desde la cabeza hasta los pies. Y cuando nosotros creemos que Cristo murió en la cruz, que su sangre ha sido derramada por nosotros, entonces nosotros recibimos salvación. ¿Saben lo que quiere el Señor que hagamos? Es, número 1, que digamos: aquí está mi pecado. Después quiere que vayamos y quitemos este cordón rojo y vayamos a la cruz de Cristo y la amarremos. Y entonces nuestro pecado ahora lo lleva a Cristo y yo me convierto en una nueva criatura. Me voy por pasos. Habrá aquí personas que crean que tienen pecado en su casa. Levante su mano. Yo levanto las 2. Por favor, bajen su mano. El Señor lo que quiere este día es que te arrepientas de tu pecado. Y como Jesús le dijo a la prostituta: no peques más. Dios quiere que dejes de pecar de eso que estás pecando. Yo no sé qué es, y la verdad de las cosas tampoco me interesa saber qué es. Dios lo que quiere es que te arrepientas. Y arrepentimiento quiere decir: reconozco mi pecado y Señor, si tú me ayudas, yo lo voy a dejar. Pero yo doy este primer paso de fe, como lo hizo Rahab.
protegiendo a los exploradores. De los que levantaron su mano, levante su mano si estás arrepentido. Gracias a Dios, porque con ese acto lo que nosotros estamos haciendo es amarrar mis pecados a la cruz de Cristo. Y ahora te pido que te pongas de pie. Dice la Biblia que si tú crees en el Señor Jesucristo, si tú te arrepientes de tus pecados y confiesas con tus labios que Jesús murió en la cruz, hoy puedes ser salvo. Y cuando hay uno salvo, aquí en la tierra hay fiesta allá en el cielo. Yo quiero que con los ojos abiertos, y mirando esta hermosa criatura que ha hecho el Señor, o sea, yo, ores conmigo esta oración. Señor Jesús, yo ato el cordón de grana en mi brazo. Y con este signo estoy reconociendo el pecado que hay en mí. Pero hoy me arrepiento y voy a la cruz de Cristo y amarro mi cordón de grana a la cruz. Y con ese hecho estoy reconociendo que tú ahora llevas mi pecado, que ahora mi vida está completamente limpia. Y cuando me ves completamente limpio. Gracias, Señor, por tu salvación. En Cristo Jesús.